Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Primer Contacto. Estamos muy contentos de estar con ustedes y, por supuesto, de muy buen ánimo el señor de la música de este programa informativo. Música navideña. Música navideña para alegrar los corazones. Calor de hogar, ¿verdad? La buena intención del tiempo. Es rica la música navideña. Estamos listos para acompañarles en la siguiente hora. Elizabeth Márquez. Y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral. Muy buenos días, Venezuela. Listos, preparados como cada mañana, 6 en punto, para llevar toda la información que abre la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Iniciamos con el diario Vea, gran titular, más de 16.000 ciberataques a Venezuela. Eulogio del Pino denunció que desde el pasado 30 de noviembre el país ha sido blanco de 16.943 ataques informáticos contra transacciones del Estado. Todos los ataques se desarrollaron del 1 al 3 de diciembre desde Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos. El gran titular del diario El Universal hoy va por partida doble, como ya lo tienen en pantalla. Por una parte, en la izquierda de sus pantallas, Monseñor Celli. Hay positivos avances en diálogo. El enviado del Vaticano para mediar en las conversaciones entre el gobierno y la oposición, Monseñor Claudio María Celli, señaló que existen avances en las conversaciones, pero que aún quedan en la agenda asuntos por resolver. Afirmó que se debe activar una nueva etapa que lleve a la reactivación y la consolidación del diálogo. En las derechas de sus pantallas, las partes se reúnen por separado con mediadores. Representantes del gobierno en el diálogo conversaron ayer con los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos y con el secretario ejecutivo de la UNASUR, mientras que la oposición tuvo un encuentro con el representante del Sumo Pontífice, Claudio María Celli, y el nuncio Aldo Giordano. La fotografía del diario El Universal, ahí la tienen en pantalla. La Navidad llegó al San Juan de Dios. Los pequeños de la unidad de oncología del Hospital San Juan de Dios en Caracas tuvieron su fiesta de Navidad gracias a la colaboración de la empresa privada y de personalidades que aportaron su tiempo y su talento para llevar alegría a los presentes. San Nicolás saludó a los pacientes, familiares y al personal médico. Los voluntarios del Dr. Yasso dibujaron sonrisas con sus trucos y chistes. Amigos, revisamos portada del diario El Nacional, grandes titulares. La Iglesia exige al gobierno que cumpla los acuerdos. Esposas de presos políticos piden resultados o dejar la mesa. El cardenal Jorge Uroso Sabino aseveró que el proceso de diálogo no puede tomarse como una tertulia entre las partes, sino que debe conducir a resultados concretos en un tiempo perentorio de los problemas que son muchos y gravísimos, entre comillas, por medios constitucionales. Igualmente resalta este reportaje principal, diputados exhortan a respetar el mandato del Parlamento. Igualmente, estudiantes de Mérida y Zulia piden libertad de presos políticos. También aparece en esa franja azulita en el medio de este reportaje, diálogo replanteado. Oposición y gobierno no se sentaron el día de ayer a la mesa, pero hubo reuniones con mediadores. El enviado del Papa, Claudio María Celli, anunció que la próxima cita será el 13 de enero y pidió a los poderes públicos no tomar decisiones que afecten el proceso. Pasamos a la siguiente información, amigos, y dice así: tratamiento con manos de seda. Omar Vizquel, que lo tienen allí en pantalla, en la fotografía, no atendió a periodistas curiosos. Esta vez le dedicó el tiempo a 35 pequeñitos con discapacidades en el Parque de los Sueños en El Hatillo, auspiciado por la Fundación Indios de Caracas. Los infantes, jugaron fútbol, baloncesto, lanzaron pelotas y se sentaron a comer con su ídolo. Igualmente en materia deportiva, lo tienen en la parte inferior. Tenemos que el Cosmos de Nueva York cerró la cuenta y quedaron fuera 3 venezolanos. Igualmente titula por acá Magallanes y Leones victoriosos. Caracas venció 7-3 a Aragua y se acercó al 6º puesto de la tabla. En Valencia, Omar Malavé debutó como manager de la nave con triunfo frente a las Águilas del Zulia.
El diálogo continuará en enero. Es el gran titular del diario Últimas Noticias. Ernesto Samper dice que la mayoría del pueblo apuesta al entendimiento. Jorge Rodríguez, la mesa de la Unidad Democrática no cumple, está raspada en el combate al boicot económico. Maduro, que la oposición no se crea imprescindible. Empresarios están dispuestos a conversar. Presidente de Fede Cámaras afirma que sería irresponsable retirarse de la mesa. La fotografía del diario Últimas Noticias para el día de hoy. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No hay condiciones para desmovilizarse. El vocero de la guerrilla, Iván Márquez, aclaró que los insurgentes no marcharán a zonas protegidas hasta tanto no se adelanten las condiciones de seguridad y las leyes enmarcadas en el pacto, como la de amnistía. Diario Panorama, gran titular, mediadores rescatan de nuevo al diálogo. Vaticano propone tregua entre poderes hasta el 13 de enero. Igualmente se acordó avanzar en tema electoral. Chuo Torrealba asegura, presión surtió efecto. Jorge Rodríguez por su parte asegura, MUD es disfuncional. Chavismo y oposición en reuniones por separado. Así lo presenta este diario. Igualmente, presidente Maduro dice lo siguiente: dialoguen o no, aquí reinará la paz. Anoche, en un acto en el campo de Carabobo, como lo pudimos apreciar en cadena de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro mandó un mensaje a la oposición y fue el siguiente: ¿creen que son imprescindibles? Con la derecha dialogando o no, aquí lo que va a reinar es la paz. A su juicio, al presidente de la Asamblea Nacional se le acabó el tiempo. Y dice entonces el presidente Maduro, ya le llegó la fecha de vencimiento a Ramos Ayoub, se va, puntualizó Maduro. Pasamos a la siguiente información principal, tiene que ver con materia deportiva. Y allí tienen pues a Juan Arango y dice Arangol al Zulia. La estrella del fútbol venezolano reiteró la posibilidad de unirse al Negri Azul, que jugará la Copa Libertadores en 2017, especialmente después de que su club en Estados Unidos, el Cosmos de Nueva York, se declaró en bancarrota. Vamos a ver, el Carabobo me llama todos los días, pero también hay ofertas del Zulia y Táchira. Desde el Aragua Fútbol Club ha habido pronunciamientos, pero ninguna oferta concreta, dijo Juan Arango. Ratifican compromiso con mesa de diálogo. Es el gran titular del diario Ciudad Caracas. El monseñor Claudio María Cheli afirmó que el gobierno y la oposición ratificaron su compromiso con el diálogo. Dijo que se solicitó a los poderes públicos abstenerse de dictar decisiones que dificulten el proceso hasta el 13 de enero del 2017. Ese plazo, según acordamos, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional, explicó. Dijo que se propuso la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos. Ernesto Samper instó a un cese al fuego mediático. Jorge Rodríguez indicó que hay sectores de la derecha buscando generar violencia, al tiempo que afirmó: vamos a obligar a que este diálogo se mantenga. La fotografía del diario Ciudad Caracas tiene que ver con homenaje a Fidel en la Diego Ibarra. En la Plaza Diego Ibarra, los caraqueños reescriben en papelógrafos mensajes de solidaridad y aprecio hacia el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los rotafolios desplegados por iniciativa de la Alcaldía de Caracas están disponibles a un costado de la tarima del Festival de Música Suena Caracas para que las personas puedan dejar un mensaje en honor al comandante Fidel tras su partida física. Diario 2001, Banco Central de Venezuela mostrará carátulas de nuevos billetes. El ente presentará hoy a los sucesores del marrón y bueno, habrá de bolívares 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000, así como monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Pasamos a la siguiente información, amigos. Allí tienen nuevamente a Juan Arango. Arangol anota, pero en el cine. El documental sobre el mejor futbolista en la historia de nuestro país se estrena en 14 salas criollas el viernes y en Miami el 22 de diciembre. La cinta, cuya estructura narrativa es la conversación entre el director Emil Zaval y Juan Arango, como si se conocieran hace 50 años, repasa la trayectoria del ex capitán de la selección vinotinto desde sus primeros pasos en el balompié criollo hasta su salto a Europa.
Empresas juegan a favor del diálogo. Es el gran titular del diario El Mundo, Economía y Negocios. Compañías que asisten al Consejo Nacional de Economía están dispuestas a ocupar un espacio en la mesa de diálogo. Francisco Martínez, de Fede Cámaras, dice que no pueden perderse oportunidades para buscar soluciones al país. Amigos, revisamos ahora Correo del Orinoco, gran titular, allí lo tienen en pantalla. Maduro convoca ensayo nacional del plan de movilización antigolpe. Se realizará el próximo 17 de diciembre. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado desde el campo de Carabobo a todos los movimientos sociales y revolucionarios que integran el Congreso de la Patria a una marcha para tomar Caracas. Indicó, que la Agenda Carabobo 2017-2018 es una estrategia de contraofensiva enmarcada en el Plan de la Patria, con el fin de avanzar en la lucha contra la guerra económica y el fortalecimiento de las finanzas del país. Esto lo reiteró anoche en cadena de radio y televisión. Vamos a revisar los portales digitales informativos y lo hacemos con el de la casa, www.noticierovenevisión.net. Diálogo entre gobierno y oposición entra en fase de revisión bajo exhortos de prudencia. El diálogo político que se inició en Venezuela hace poco más de un mes llegó este martes a una fase de revisión con miras a un relanzamiento a principios del 2017, bajo los exhortos de los acompañantes internacionales que piden prudencia a los voceros del gobierno y de la oposición. Los delegados de ambas partes sostuvieron reuniones por separado con acompañantes internacionales del diálogo del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas, después de que la oposición se rehusara a participar en la tercera plenaria que estaba pautada para el martes. Los representantes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática habían advertido desde la semana pasada que no se sentarían nuevamente a conversar con el gobierno hasta tanto no se cumplieran los acuerdos que tienen que ver con una salida electoral a la crisis y la liberación de presos políticos. El portal diariocrítico.com, nuevo cono monetario, evidencia inflación de 17.000% en 8 años. Aunque el Banco Central de Venezuela no publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el año pasado, la actualización del cono monetario anunciada el domingo es una forma de reconocer que la inflación en el país continuó acelerándose hasta hacer que el billete de más alta denominación hasta ahora, el de 100 bolívares, tenga muy poco poder de compra. Cálculos realizados por el economista y profesor universitario Carlos Miguel Álvarez de la firma Ecoanalítica indica que la actualización del cono refleja una inflación implícita de 17.011% en promedio en los últimos 8 años. Y estas fueron sus palabras. Esta es una forma de reconocer que la reconversión monetaria no funcionó porque se le quitaron 3 ceros a la moneda, pero no se tomaron las medidas necesarias para atacar el problema inflacionario que hay en el país. Cuando se saca un promedio comparando los billetes y las monedas actuales con los que los van a sustituir, se tiene una inflación de aproximadamente 17.011% desde 2008, afirmó. Bien, agregó que entre 2008 y 2016 la inflación proyectada por Ecoanalítica es de 14.313%. Eso quiere decir que el gobierno se ubicó por encima de la inflación. Sin embargo, la diferencia se puede volver nada si se mantiene la inflación tan elevada como en los últimos 2 años, dijo el señor de Ecoanalítica, Carlos Miguel Álvarez. Bien, Álvarez y la economista y profesora universitaria Sari Levy coinciden en que lo positivo de la actualización es que los consumidores tendrán menos dificultades para realizar sus transacciones y los bancos tendrán menos complicaciones para realizar sus operaciones. www.noticias24.com. Monseñor Cheli confirma que la próxima reunión entre el gobierno y la oposición será el 13 de enero. La mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, luego de debatir durante la tarde de este martes, consideró que se lleve a cabo la reactivación y consolidación del diálogo nacional. Indicó que esta mesa de diálogo le ha presentado a las partes, gobierno y oposición, una propuesta de trabajo. Igualmente solicitó a los poderes públicos de la nación no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero del 2017. Ese plazo, según las instituciones, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional, aseguró el monseñor Cheli, quien además forma parte de la comisión enviada por el Vaticano para participar en esta mesa de diálogo.
El portal venezuelaaldia.com presenta como información principal, allí tienen la fotografía que circuló por las redes. Tintori, Antonieta Mendoza y Mitzi Capriles levantan huelga en el Vaticano. Ayer, Lilian Tintori, Antonieta Mendoza y Mitzi Capriles, desde la Ciudad del Vaticano en Roma, levantaron la huelga que comenzaron el pasado domingo, pidiendo la liberación de los presos políticos venezolanos, luego que la Mesa de la Unidad Democrática finalizara la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Hay por acá una afirmación, dice: la unidad se levantó del diálogo falso y nosotras nos levantamos junto a ellos para iniciar una nueva etapa de lucha, afirmó la esposa de Leopoldo López, luego de 50 horas de protesta simbólica. Tintori señaló que el pueblo venezolano se levantará para conquistar la libertad y aplaudió la posición de la Mesa de la Unidad ante el diálogo. Además, reafirmó que la primera condición del diálogo es la liberación de todos los presos políticos. La activista aseveró, entre comillas, que es la hora de tomar la calle para conquistar la libertad de Venezuela. Por otro lado, Mitzi Capriles indicó que el gobierno venezolano demostró que no cumple con su palabra y no quiere un diálogo real. Por ello, llamó a retomar la calle y continuar con el proceso de la Asamblea Nacional, que declare la falta absoluta de Nicolás Maduro y, por último, hacer que se respete el derecho al voto. Por su parte, Antonieta Mendoza señaló que con la lucha pacífica, entre comillas, el pueblo venezolano conquistará en paz el cambio que necesitamos. Vamos a revisar otros titulares de interés y comenzamos con el diario Últimas Noticias. Ahí lo tienen en pantalla. Cintillo Superior: suben a 12 oficiales presos por caso Barlovento. Igualmente, Cantos del Llano también se postularán a patrimonio inmaterial. Ataques informáticos acechan a PDVSA, esto en materia de ciberguerra. Palabras de Freddy Bernal: los clubs llegarán a mayor cantidad de familias. Alertan sobre bachaqueo de boletos en terminales terrestres del país. Más titulares de la prensa. Vamos ahora con el diario El Universal, amigos. Cintillo Superior, allí tienen a Juan Arango nuevamente y dice: en gran pantalla. El cineasta venezolano Emil Zavala repasa la historia del futbolista venezolano en un documental de 95 minutos que llega ahora a las salas criollas. También tenemos, amigos, la neumonía se confunde con gripe. Ojo con esto. La peligrosa neumonía puede confundirse con una simple gripe, un simple resfriado. Se debe aprender a identificar los síntomas para tratarla rápidamente. Tipo de cambio implícito se ubica en 810 bolívares por dólar. Igualmente, en el Universal, FARC atrasan su traslado a zonas de concentración por falta de garantías. Vizquel, como lo ven ahí en pantalla, a la derecha de sus pantallas, Vizquel ilusiona a los niños. El manager de Venezuela en el Clásico Mundial del Béisbol, Omar Vizquel, compartió y disfrutó con los niños de la Fundación Indios de Venezuela y en el Parque de los Sueños, en el complejo deportivo que lleva su nombre en el Solar de El Hatillo. El estratega tenía solo horas de haber llegado al país tras presentar junto a Carlos Guillén el combinado nacional en las reuniones invernales, donde señaló: la unión nos llevará al éxito. En Historias de la Vida, la protagonista es Lorena Moro. Lorena es una psicopedagoga. Bien, Lorena dice: he superado duras pruebas de vida al ayudar a personas especiales. Se les enseña a afeitarse, a hacer un cafecito o una arepita porque necesitan defenderse y ayudar. En la parte inferior de sus pantallas, a la izquierda, ya aparecen las cotizaciones del tipo de cambio. El DIPRO, 10 bolívares. Ese es protegido, divisas protegidas administradas por el Estado para bienes esenciales. De segundo está el DICOM, 666,92 bolívares. Cambio complementario, sistema fluctuante según demanda. Y en el último tipo de cambio que vamos a revisar en el día de hoy está el implícito, 809,98 bolívares. Esto es flotante, una relación entre la masa monetaria y reservas internacionales. Amigos, revisamos cómo va la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Allí tienen en pequeñito la tabla en la parte media inferior de su pantalla. En primer lugar, Cardenales de Lara. Segundo, Águilas del Zulia. Tercer lugar, Bravos de Margarita. Cuarto, Tiburones. Quinto, Caribes. Sexto lugar, Tigres de Aragua. Séptimo, Leones del Caracas. Y octavo y último lugar, Magallanes.
Inseguridad y caos vial acechan en La Guairita, esto aquí en Caracas. Vecinos y transeúntes de La Guairita denuncian el colapso de la vía principal y el alto índice de inseguridad que se registra en la zona. El sector es tierra de nadie, pues ninguna alcaldía toma medidas al respecto. Otros titulares de interés en el diario El Nacional, ahí lo tienen en pantalla. En el centro de sus pantallas, la más nominada, Beyoncé, recibió 9 postulaciones en la 59 edición de los premios Grammy y es la mujer con más candidaturas en la historia de los galardones de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, 62 en total. Está cerca de alcanzar al productor musical Quincy Jones, quien atesora 79. Más información en la parte derecha de su pantalla, igualmente en el periódico, dice poca actividad comercial causó la pérdida de 400.000 empleos. Las proyecciones de la Unión Nacional de Trabajadores indican que el incremento de la divisa a valor libre contraerá aún más el mercado de trabajo para el año 2017. Igualmente, en reseña por acá, dice rechazan rebajas de la SUNDE. Y Pierina Bello dijo que con las rebajas impuestas a los negocios podría comprarle ropita a su hija, pero temía que el negocio no vuelva a abrir. Y estas fueron sus palabras. No creo que la fiscalización fue adecuada. La Conferencia Episcopal Venezolana repudia métodos de la Organización para la Liberación del Pueblo, esto por los hechos de Barlovento. Igualmente, amigos, hasta en el Banco Central de Venezuela protestan con la consigna Maduro paga el bono. Pensionados del Seguro Social exigieron en el Banco Central la cancelación del ticket de alimentación y de medicinas. Además del Instituto Emisor, han acudido a Miraflores, Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia, Procuraduría y Defensoría. Hay por acá afirmación de Pedro Laguna, un señor de 70 años de edad, y dice: no podemos esperar más, 27.000 bolívares no alcanzan. Otros titulares del diario Panorama, amigos, en el cintillo superior, allí lo tienen, 668 bolívares, cuesta el litro de combustible en las estaciones de servicio fronterizas del Táchira con Colombia. Igualmente cobrarán en pesos a estaciones fronterizas. El gobierno autorizó el cobro en pesos colombianos del litro de gasolina en las estaciones ubicadas en Táchira, frontera con Colombia. Así lo informó el coordinador de control de gestión de Mercado Interno del despacho, Javier Márquez. Siguiente información, desde el Parlamento, diputados de Amazonas pedirán su reincorporación. Otros titulares de interés en el diario Panorama, esta vez en la parte inferior y por supuesto a la izquierda de sus pantallas. Van 400 millones de Shell para el lago. Los primeros 100 millones se invertirán en el año 2017. Petróleos de Venezuela firmó un acuerdo de financiamiento con Shell para elevar la producción de crudo en el lago de Maracaibo por un desembolso estimado en unos 400 millones de dólares. Ya veníamos trabajando durante varios meses el financiamiento de Shell al crecimiento de la producción en la empresa mixta que tenemos en el lago, dijo el martes el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino. A 75 años del Tora Tora a Pearl Harbor, el ataque sorpresa de los japoneses a Estados Unidos. Y Maduro plantea cumbres de potencias petroleras. Maduro lideró el Congreso de la Patria desde el campo de Carabobo. El presidente Nicolás Maduro reveló anoche en un acto con el Congreso de la Patria que conversó con Vladimir Putin, primer ministro ruso, a quien planteó una reunión de países productores de petróleo, OPEP y no OPEP, para el año 2017, para ver una propuesta de estabilización por 10 años en el mercado petrolero. Otros titulares de interés, esta vez en el diario Vea. Ahí lo tienen en pantalla, nuevas maquinarias para los puertos. Igualmente, nuevos convenios vigorizan cooperación. La canciller de la República recibió ayer al viceprimer ministro de la Federación Rusa, Dmitry Rogozin, en la Casa Amarilla, en Caracas. Ambas naciones firmaron ayer nuevos convenios de cooperación. Este encuentro forma parte de las actividades de la reunión de la Comisión Intergubernamental Venezuela-Rusia. Cese al fuego mediático pidió Ernesto Samper. Ayer el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, conocidas como UNASUR, Ernesto Samper, mediador en las conversaciones de Venezuela entre el gobierno y la oposición, sostuvo que el diálogo es el mejor camino para Venezuela.
Desde el Hotel Meliá Caracas, en una reunión con representantes del gobierno, Samper señaló que tanto el Vaticano como la UNASUR han percibido la voluntad de dialogar entre las partes. Asimismo, informó que revisaron las preocupaciones que tienen. Tenemos la fe y el compromiso para que el diálogo se siga fortaleciendo, sentenció. Rusia y OPEP, tenemos que nuevamente se reúnen en Viena. Amigos, la primera pausa en nuestro primer contacto no se aparte de nuestra sintonía. Regresaremos dándole un vistazo a la prensa regional. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Vamos con la prensa regional. Y lo hacemos con el Oriental de Monagas. Continúa la pedidera de insumos en el hospital. Así lo aseguran familiares y pacientes. La realidad que enfrentan familiares y pacientes dentro del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar no es nada agradable, puesto que, según afirmaciones de ellos, deben gastar casi 20.000 bolívares diarios para los insumos médicos que van a utilizar. Los afectados aseguraron que las enfermeras son las que les solicitan los medicamentos, haciéndoles saber que el centro de salud no cuenta con insumos. Otra información en el Oriental de Monagas tiene que ver con que hoy se restablecerá el paso en Santa Bárbara de Sotillo. Lauribet Navas, presidente del Instituto de Infraestructura, Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, informó que hoy será habilitado el paso, pero con restricción de velocidad en la vía sur, específicamente en el paso Santa Bárbara de Sotillo. Navas explicó que el trabajo se realizó conjuntamente el Ministerio del Poder Popular y Obras Públicas y PDVSA. Noticias del Tuy Miranda. Bomberos de Cuba no tienen ni agua para trabajar. Un conato de incendio en la estación de servicio Aparay desnudó las carencias de los apagafuegos mirandinos. Los lugareños pidieron al gobernador Enrique Capriles que se aboque a solventar los problemas de los bomberos de Miranda. El diario La Mañana, Estado Falcón. Trabajadores del SISDEM, el Sistema de Democratización de Empleo, exigen sus pagos. Ayer una masa de trabajadores de diferentes contratistas de petróleos de Venezuela salieron a la calle a protestar por el incumplimiento del pago de retroactivo y la liquidación de muchos de los empleados. Por su parte, Edinson Román, contralor del SISDEM, extendió un llamado a la gerencia del Centro Refinador de Paraguaná para que den la cara y se pronuncien acerca del pago. Otras informaciones en el diario La Mañana. Aguas servidas inundan calles del sector Las Panelas de Coro. Durante todo el desarrollo de este año 2016, los habitantes del sector Las Panelas, específicamente en la calle Norte con Proyecto, han tenido que aguantar un bote de aguas negras que mantiene a niños y personas de la tercera edad enfermos. Sara Jiménez, habitante del sector, señaló que los olores son inaguantables, los zancudos, mosquitos, enfermedades respiratorias de la piel no se soportan más. Manifestó que los habitantes en reiteradas oportunidades le han hecho el llamado a la gente de Hidrofalcón, pero nada, ya va a terminar el año y nada, ni ganas me dan de pintar la casa. La humedad daña la pintura, se rajan las paredes, esa es la verdad y no se puede tener una buena forma de vivir. El Tiempo de Trujillo, destapan la olla en la muralla, desde cloacas colapsadas, fallas en el agua y hasta el gas, y también hasta la falta de línea blanca. Familias de la comuna La Muralla 2, ubicada en Pampanito, sufren calamidades, a pesar de no tener ni un mes de ser entregadas las casas por el mismo presidente Maduro. El Metropolitano, Estado Anzoátegui, 1.000 millones de bolívares para terminar la costanera en el 2017. Se ejecutará al 100% la tercera fase de esa importante vía nacional. El gobierno nacional aprobó y transfirió 1.000 millones de bolívares para culminar la avenida costanera, que permitirá comunicar los estados Anzoátegui y Miranda. La información fue suministrada este martes por el gobernador Nelson Moreno, quien detalló que los recursos se recibieron hace 15 días. La verdad del Zulia, amigos, el reciclaje pues sustituye los estrenos.
Allí tienen pues un señor, un costurero haciendo su trabajo. Dice, este año la poca plata del presupuesto familiar en Navidad será para comer y en el mejor de los casos para algún detallito del niño Jesús de los más pequeños. Sin embargo, los maravinos se las ingenian para lucir la mejor cara posible durante las fiestas y en vez del tradicional estreno optan por mandar a arreglar la ropa que ahora les luce holgada por la delgadez que impone la crisis. Hacemos una nueva pausa, no se aparte de nuestra sintonía. Al regreso de comerciales, el panorama internacional. Así es, ya venimos. Bien amigos, estamos de regreso, vamos a revisar el panorama internacional. Así es, lo hacemos con Colombia, lo presenta CNN y bueno, estos son los cargos que enfrenta el presunto violador y asesino de una niña de 7 años. El escalofriante crimen de una pequeña de 7 años que fue violada y asesinada el pasado domingo en Bogotá está dando sus primeros pasos en la justicia. La madrugada del martes se expidió la orden de captura contra el presunto agresor, Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años de edad, quien ya está en custodia de las autoridades y fue trasladado a un complejo judicial para continuar con el caso. Mientras estaba internado en un centro de atención médica donde recibía tratamiento por sobredosis de cocaína, Uribe Noguera fue notificado de la detención y de los 4 delitos que enfrentará en el proceso penal que se avecina. Tenemos que feminicidio agravado, acceso carnal violento, tortura y secuestro simple. De ser hallado culpable, enfrentaría hasta 60 años de prisión. La víctima es Juliana Andrea Zamboní, una niña indígena que murió violada y estrangulada. Según la necropsia que realizó el Instituto de Medicina Legal, la menor falleció por asfixia y en su cuerpecito se encontraron abundantes evidencias que demuestran que fue objeto de abuso sexual. Juliana había sido secuestrada el domingo en una zona marginal de la capital de Colombia y fue encontrada en el apartamento de Uribe Noguera. La agencia española de noticias EFE, Málaga y Cádiz intentan recuperarse del temporal en medio de la resignación. El temporal de lluvia que ha afectado durante el pasado fin de semana a Málaga y Cádiz se ha retirado y los servicios operativos y voluntarios continúan su ayuda a los vecinos que intentan recuperarse resignados del agua y del lodo que lo ha inundado casi todo. El alcalde de la localidad malagueña de Cártama, uno de los municipios más afectados en Andalucía, Jorge Gallardo, ha explicado a EFE que sigue el achique de agua con bombas en locales y viviendas y continúa la visita a zonas afectadas para evaluar los daños. Bien amigos, vamos con información de Indonesia, lo presenta CNN, sismo de magnitud 6.5 mata a 52 personas en Indonesia. Al menos 52 personas murieron en un terremoto que sacudió la provincia indonesia de Aceh el día de hoy por la mañana hora local, dijo en conferencia de prensa Sutopo Purwo Nugroho, director de la Agencia de Manejo de Desastres de Indonesia. El sismo de magnitud 6.5 sacudió la isla de Sumatra, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los equipos de rescate están todavía buscando sobrevivientes entre los escombros. Sismo de magnitud 5,8 sacude Trinidad y Tobago. La cadena de noticias CNN informó que un sismo de magnitud 5.8 sacudió Trinidad y Tobago este martes, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a 35,8 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 25,3 kilómetros al suroeste de Scarborough, a 65,7 kilómetros al noroeste de Paradise. Información que presenta la BBC tiene que ver con la tragedia del chapecoense del equipo de fútbol de Brasil. Y tenemos que detienen en Bolivia al director y 2 trabajadores de la aerolínea Lamia, la compañía dueña del avión accidentado en Colombia. El director ejecutivo de la aerolínea boliviana Lamia, Gustavo Vargas, fue detenido ayer por funcionarios de la Fiscalía que investigan el accidente del avión que dejó 71 muertos el pasado lunes en las cercanías de Medellín, Colombia. El arresto tuvo lugar en las oficinas de la compañía de vuelos Charter cuando las autoridades allanaban las instalaciones en búsqueda de documentos para la investigación en torno al accidente. El fiscal boliviano Iván Quintanilla confirmó a medios locales el arresto del general retirado Vargas, un mecánico y una secretaria de la empresa.
Lamia tenía 2 años de existencia en Bolivia y 1 año operativa con una sola aeronave, la que transportaba precisamente a gran parte del equipo de fútbol brasileño chapecoense cuando se estrelló en una zona montañosa cerca de Medellín. Quintanilla informó que tomarán declaraciones de los detenidos y si llegan a tener una vinculación con el caso, se ordenará su arresto y serán trasladados ante un juez cautelar. Información de Estados Unidos. El tiroteo en una pizzería de Washington, D.C. que se originó por una falsa noticia viral en Facebook. Las informaciones mentirosas que circulan en redes sociales no solo pueden influir en el voto de una persona o condenar injustamente a una figura pública. El fenómeno de los llamados hoaxes, engaños masivos por Internet, creció tanto en el último año que el domingo inspiró un tiroteo en una pizzería de Washington. Una de las muchas noticias inventadas que circularon en los últimos meses para afectar la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton impulsó al estadounidense Edgar Welch a irrumpir en el restaurante y abrir fuego con un fusil de asalto. Welch pensó que con su ataque detendría una supuesta red de prostitución infantil vinculada a Clinton que operaba desde la pizzería. Vamos con más información internacional, Agencia de Noticias EFE, y tenemos que votantes piden el recuento de su sufragio en Florida en las presidenciales de Estados Unidos. 3 votantes de Florida presentaron una demanda judicial en la que piden el recuento de los votos del estado de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre ante posibles irregularidades, informó hoy a EFE el abogado Clint Curtis. El abogado presentó la demanda el viernes pasado en el condado de León cuando se vencía el plazo oficial, al considerar que hubo votos legales que fueron rechazados de manera inapropiada en las presidenciales que le dieron la victoria al republicano Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton. La agencia de noticias BBC, información desde Nigeria. Sobrevivimos a Boko Haram, pero no a la hambruna. El drama de los niños de Nigeria que mueren por inanición. Kawu Ashe es solo una de las 120,000 personas que sufren de inanición en el noreste de Nigeria, una región que ha sido devastada por la insurgencia de Boko Haram. El mes pasado, Ashe tuvo que tomar una decisión de vida o muerte, la de abandonar el poblado donde residía después que los militantes del grupo islamita le enviaran un mensaje escalofriante: vamos a volver a buscar a tu hijo. Antes habían matado a su esposo, un comerciante ganadero. Eso ocurrió hace 2 años y ahora Boko Haram insiste en que el hijo de ambos, de 2 años y medio de edad, le pertenece. Kawu Ashe supo que tenía que actuar y rápido para proteger al pequeño Abdullahi, aunque el castigo por tratar de escapar bien podía ser la ejecución. Amparados por la noche, ella y sus 2 hijos, además de una hermana, caminaron por entre matorrales durante 9 horas hasta llegar a un lugar seguro. Pero aunque ello permitió poner a Abdullahi a resguardo de militantes, lo dejó expuesto a otra amenaza: la inanición. El niño es uno de los cientos de miles que se calculan sufren actualmente la malnutrición aguda en esa región del país africano. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa. Venimos a revisar la información de sucesos. Bien, amigos, vamos a revisar los sucesos. Lo hacemos con el diario 2001. Ultiman a trabajador de Supra. Juan Carlos Belmonte, de 39 años, iba en el transporte de la compañía de aseo capitalino cuando se generó una riña y 5 de sus compañeros arremetieron contra él. Un trabajador de Supra, Caracas, fue asesinado de varias puñaladas por sus compañeros de trabajo en una riña y murió en el Domingo Luciani de un paro cardíaco. El hecho ocurrió en la Yaguara a las 11 de la noche del sábado. La víctima, Juan Carlos Belmonte, de 39 años de edad, iba en el transporte de la empresa junto a otros compañeros cuando se generó una discusión y varios de ellos arremetieron contra él. Los agresores le propinaron múltiples puñaladas en la cara y abdomen, además de varios golpes en todo el cuerpo. Posterior a eso, el chofer lo sacó de la unidad por el riesgo que corría. El ataque fue tan severo que la víctima tuvo que fingir estar muerto para que dejaran de agredirlo, por lo que fue abandonado en el sitio. Herido de gravedad,
Juan caminó desde la calle 10 de La Yaguara hasta su casa, ubicada en el sector Cocofrío, en el kilómetro 4 del Junquito. Los familiares lo trasladaron con ayuda de algunos vecinos hasta varios centros asistenciales. Sucesos en el oriental de Monagas. Matan a hombre de 12 tiros. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana de este martes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Alexander Tocuyo, que presentaba al menos 12 disparos en el rostro. El cadáver fue encontrado en una plaza del sector Nueva Barrancas del municipio Sotillo y presuntamente integrantes de una banda criminal apodada El Piojo son los responsables del asesinato. La esposa del hoyo occiso fue quien reconoció la humanidad exánime de la víctima. También más información en el oriental de Monagas. Lesionados 2 ciudadanos en la avenida Bellavista de Maturín. 2 hombres que responden a los nombres de Ángel Flores y Mauro Flores resultaron lesionados la tarde de este martes tras haber sido impactados por un vehículo. El hecho se registró en la avenida Bellavista de Maturín y los afectados fueron trasladados a una clínica privada de la ciudad. El siniestro originó un fuerte congestionamiento en la ciudad. Noticias del Tuy: matan a comerciante para robarle su carro en Charallave. Igualmente, en el otro suceso que aparece en pantalla, amigos de Noticias del Tuy, de varios plomazos en el cráneo acabaron con la vida de hombre en Cuba. Diario Panorama. La degollaron y le sacaron el bebé a una menor. Una menor de edad embarazada fue degollada en Valencia para robarle el bebé que llevaba en su vientre y que estaba a pocos días de dar a luz. Una mujer presuntamente vinculada con el crimen se apareció en una clínica con la bebé pidiendo apoyo porque la niña necesitaba atención urgente. La mujer fue detenida y la bebé murió poco después, presuntamente porque no fue sacada del vientre de su madre con el manejo profesional de médicos. Y amigos, es momento de hacer una nueva pausa. No se retiren, venimos con la información deportiva. Así es. Bien, amigos, llegó el momento que más le gusta a mi compañera de trabajo. Ten calma, corazón, ten calma. ¿Y por qué va a tener calma? Porque ganaron los 2 equipos. Sí, pero ustedes siguen en el último lugar. Sin embargo, nosotros los Leones, mira, Caracas sacó el poder. Sí, señor. Igualmente tenemos más información y dice primer zurdo. Allí lo tienen en pantalla. El diario Líder. Más información tenemos que Richard pide claridad. Páez, líder del grupo, Somos Vinotinto, pide transparencia en el reglamento para las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol. Bien, hablando un poquito del Caracas, definitivamente que Caracas sacó el poder y con 3 jonrones, uno de ellos decisivo del Pollito Rodríguez, los Leones derrotaron a los Tigres para ganar su 3er juego en fila y ponerse a un juego del 6º puesto clasificatorio. ¿Escuchó, compañero? Sí, escuché. Magallanes también ganó. Magallanes está en el último lugar. Está bien, pero ganó. Amigos, llegamos al final de este primer contacto. Gracias por la sintonía. Así es, será hasta mañana tempranito, como siempre, 6 en punto de la mañana. Y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina del noticiero Venevisión.